Buenos días a todos. Soy Jorge Magdaleno, profesor de la Universidad de León en España, y les voy a hablar de psicología positiva. Vamos a hacer un breve recorrido un poco sobre el estado de la cuestión. Voy a compartirles la pantalla para que puedan ver la presentación. Muy bien. La psicología positiva, del sufrimiento al florecimiento, una visión contemporánea de la psicología positiva. ¿Por qué vamos a hablar de psicología positiva? Bueno, aunque es un tema que es bastante conocido, conviene hacer cada cierto tiempo un breve repaso del estado de la cuestión para ver propuestas que se vayan realizando, ¿no? La psicología positiva es una rama de la psicología que estudia científicamente el funcionamiento óptimo humano y se centra en potenciar cualidades positivas en lugar de corregir deficiencias. Como saben, la psicología tradicionalmente se ha ocupado, salvo excepciones, de los aspectos negativos del ser humano o de la mente humana, ¿no? Entonces, era necesario que tarde o temprano surgiera una reacción para que se hablara también de lo positivo, ¿no? Porque si no, nos estábamos dejando la mitad de la mente humana por estudiar. Seligman y Csikszentmihalyi definieron este movimiento como el estudio de cómo los seres humanos prosperan frente a la adversidad, con el objetivo de identificar y potenciar las fortalezas y virtudes que hacen que la vida valga la pena. Es decir, se trata de hablar de qué es aquello que es interesante para tener una vida más plena, más saludable, mentalmente hablando, y estrechar el objetivo ese de la felicidad o de la autorrealización, ¿no? Pero la psicología positiva no surge así de la nada, sino que tiene una larga trayectoria, aunque no se le llamaba como psicología positiva, sino que se hablaba de las variables que ahora tratamos en psicología positiva desde antiguo, ¿no? Y si nos remontamos a la Grecia clásica, pues ya tenemos esa distinción entre eudaimonía y hedonismo, ¿no? Una más centrada en el propósito de la vida, otra más centrada en las emociones positivas o los placeres. Bueno, pues ya ahí surgen dos tipos de felicidad que luego se trabajarán en psicología positiva. Y bueno, hay muchos otros conceptos que no nos da tiempo aquí tampoco a desarrollar. La psicología humanista de mitad del siglo XX ya hablaba también de las mismas variables o de algunas de ellas, ¿no? De hecho, en el libro de Seligman, Personalidad y Motivación, pues el último capítulo ya hacía referencia a la psicología positiva, se llamaba así, hacia una psicología positiva, ya preveía en cierto modo que teníamos que hablar de estas cuestiones positivas y de hecho decía en ese capítulo básicamente lo mismo que decía luego Seligman, defendiendo la instauración de la psicología positiva como movimiento. Fue en 1998 como tal cuando con el discurso inaugural de Martin Seligman como presidente de la psicología, perdón, de la Asociación Americana de Psicología, habla de psicología positiva y hace ese alegato en favor de hablar de los aspectos positivos de la mente humana y no solo de los negativos. Y bueno, en el siglo XXI pues se puede considerar la expansión, la difusión, el florecimiento, utilizando una de las variables que ellos nombran, ¿no? De la psicología positiva. Algunos de los modelos principales más interesantes o que más impacto han tenido en la psicología positiva son los siguientes. En primer lugar, tenemos el modelo PERMA de Seligman, que hablaba de diferentes tipos de felicidad o vías de alcanzar la felicidad. Hablaba de la vida placentera, por ejemplo, como primero de ellas, que entronca con ese hedonismo clásico, la búsqueda de emociones positivas y evitación de las negativas. Hablaba también del compromiso referido a actividades que nos hacen perder la noción del tiempo, que nos comprometen con la actividad y que producen posteriormente una gran satisfacción. Habla también de relaciones, la satisfacción o la felicidad que nos proporcionan las relaciones humanas.
Hablaba también de significado o vida con significado o significativa, aquella en la que nos volcamos hacia un bien mayor, un propósito general, algo más grande, proporcionar un bien o ayuda a otros o a la sociedad, etcétera. Y finalmente hablaba también de la felicidad que proporcionan los logros, la consecución de los mismos, ¿no? El bienestar que proporciona el marcarse objetivos y conseguirlos. Tenemos también la teoría de la ampliación-construcción de Fredrickson, que arremete un poco hacia la idea de que solo las emociones negativas tienen un valor claro para la supervivencia. En cambio, ella explicaba que las emociones positivas también tienen un valor para la supervivencia, solo que no es tan obvio y tan inmediato. Es más a largo plazo. Te permiten acumular recursos para ir generando pues esas estrategias que nos permiten afrontar el día a día. Por ejemplo, el juego proporciona alianzas o la curiosidad por el entorno genera conocimiento del medio. La teoría del flujo de Csikszentmihalyi tiene relación, o se podría decir que ese componente de compromiso de la felicidad de Seligman, del que hablábamos, eh, se, se nutre de aquí, de esta teoría del flujo o flow en inglés, que se trata de un estado óptimo mental en el que nos encontramos cuando estamos realizando una actividad de manera muy concienzuda, que nos sumergimos en esa actividad y perdemos la noción de todo lo demás, del tiempo, de nosotros mismos y del entorno. Y finalmente tenemos las fortalezas y virtudes de Peterson y Seligman, perdón, que establecieron un manual de diagnóstico un poco como reacción a los tradicionales manuales de diagnóstico de aspectos negativos o de psicopatologías como el DSM. Pues ellos realizaron el suyo, pero en positivo. Hablaron de 24 fortalezas que tuvieron que pasar 10 filtros que ellos establecieron y que a su vez formaban 6 virtudes universales. Bueno, pues es un poco un compendio de aspectos positivos del ser humano. La psicología positiva tiene muchos ámbitos de actuación. Realmente aquí les pongo 3, pero se podría ampliar a prácticamente cualquier ámbito de la psicología. Por ejemplo, en clínica se pueden proponer intervenciones basadas en fortalezas, terapia de bienestar y programas de resiliencia, que es una de las variables que se estudian en psicología positiva también. En educación podemos instaurar programas de educación positiva que fomenten habilidades para la vida y fortalezas del carácter y no focalizarnos tanto en corregir conductas, por ejemplo, ¿no? En organizaciones también hay aplicaciones claras de la psicología positiva, como por ejemplo en temas de liderazgo, un liderazgo positivo como contraposición autoritario, el work engagement como oposición a ese síndrome de desgaste ocupacional o burnout. Eh, Fíjense que aquí se observa muy bien esa oposición, ¿no? Entre la psicología clásica y la positiva. Muy bien, también es importante hablar de las críticas que ha recibido la psicología positiva, porque como movimiento nuevo, pues no está exento de críticas, ¿no? Y aunque Peterson y Seligman hablaban de fortalezas universales, pues bueno, lo cierto es que se pone en entredicho que todas las variables que estudiamos en psicología positiva sean universales, porque la mayor parte de los estudios que se han realizado, aunque esto está cambiando, han sido con muestras occidentales. Entonces, no podemos llenarnos la boca tan fácilmente diciendo que son fortalezas universales o, bueno, si hablamos de cualquier otra variable, resiliencia, autoeficacia, etcétera, pues bueno, habrá que ver si se dan de la misma manera en otras culturas o si están culturalmente determinadas. También se ha tendido a simplificar demasiado y se han propuesto, pues a lo mejor dejándose llevar por la emoción de este nuevo movimiento, por ideas de intervenciones maravillosas que van a solucionar todo. Bueno, el cerebro humano es probablemente el elemento más complejo del universo y es bastante ingenuo tratar de poner sobre la mesa una solución positiva que sea universalmente efectiva, ¿no? Y satisfactoria.
Se ha hablado también de la japicracia como crítica basada en el hecho de que tenemos que estar siempre felices, tenemos que ser resilientes, tenemos que ser fuertes. Pues bueno, la vida la verdad es que nos da siempre lecciones de humildad y pasamos todos por eventos negativos y no es tan fácil mantener siempre esas variables a tope, ¿no? De autorrealización, felicidad, resiliencia. Pues bueno, eh, tenemos que tener en cuenta que el ser humano también se compone de emociones negativas y que también tienen un valor. Y bueno, finalmente se ha hablado también de debilidades metodológicas, aunque esta es una crítica que se puede ampliar a otro tipo de disciplinas. Pues bueno, lo cierto es que por la escasa longevidad todavía del movimiento, pues se puede todavía mejorar este aspecto, ¿no? Mirando hacia el futuro, pues bueno, vamos a intentar integrar este movimiento, los hallazgos que encontremos con otras disciplinas dentro de la psicología para tratar de ir en pos de esa multidisciplinariedad y encontrar un panorama más amplio, ¿no? Hay que tener en cuenta ese sesgo cultural o ese posible sesgo cultural y hacer estudios en otras culturas, también con estudios longitudinales que sean más robustos, tratando de mejorar esos aspectos metodológicos de los que hablábamos. Y también hay que ir refinando las teorías, porque no nos podemos quedar en los modelos que hemos comentado, que como hemos dicho pueden pecar de cierta ingenuidad teórica, porque según decía Peter Wong con la psicología positiva 2.0, el crecimiento personal es una evolución en el que tanto aspectos positivos como negativos de la experiencia humana están integrados, están imbricados, ¿no? Entonces, la psique humana no se puede, no podemos cometer ahora el mismo error que criticábamos respecto de la psicología tradicional, que era centrarse solo en lo negativo. Ahora no podemos centrarnos solo en lo positivo. Bueno, pues esto es lo que me da tiempo un poco a esbozarles en este tiempo que nos dan para el Congreso sobre el estado de la cuestión de la psicología positiva. Hay más teorías, hay más movimientos que ya detallaré en el capítulo del libro. Y bueno, estoy abierto a sus comentarios y a sus preguntas, dudas o cualquier otro tipo de comentario que quieran realizarme en la web del Congreso. Estaré encantado de ayudarles. Muchas gracias y buenos días, buenas tardes o buenas noches en función del momento en que lo estén escuchando o viendo esta presentación.